Causas por las cuales las personas se causan sufrimiento emocional. Es muy frecuente que las personas tengan sufrimiento emocional por diferentes causas, pero las más frecuentes son las siguientes: deseos no satisfechos, es decir, la aspiracionalidad cada vez es más frecuente, es decir, que deseamos una posición social, un trabajo, una casa, un auto, es decir, entre cosas materiales y logros personales. Y cuando no están bien, digamos, planeadas o ajustadas de una forma que sean ejecutables y que sean realizables, pues aparece una sensación de insatisfacción que genera sufrimiento emocional. También experiencias traumáticas, es decir, cuando tenemos una pérdida de trabajo, un desamor, una mudanza, una pérdida de un ser querido, etcétera. Entonces aparece sufrimiento emocional. Es muy frecuente que en esas situaciones haya una dificultad o una falta de agilidad y de destreza para la aceptación. Entonces, la aceptación es una piedra angular, es decir, es muy importante, es un cimiento precisamente para prescindir del sufrimiento. Cuando somos capaces de entender que lo que tiene solución nos abocamos a trabajar en ello y lo que no tiene tenemos que aceptarlo. Entonces es un trabajo activo, se tiene que practicar esa habilidad porque es fundamental precisamente para poder tener una salud mental aceptable, un equilibrio emocional, mental y social también es fundamental y demás. El desarrollar herramientas para el afrontamiento también es necesario, es decir, cómo enfrentamos las situaciones que queramos o no queramos tenemos que enfrentar. Es decir, hay muchas situaciones en la vida que no podemos ni siquiera calcular. ¿Por qué? Porque aparecen de repente, no estamos preparados, no tenemos la experiencia, no sabemos cómo enfrentarlo y entonces pues tenemos que trabajar en ello, en gestión de las emociones, gestión de la duración de una emoción y demás. Es decir, algunas herramientas que nos permiten que el sufrimiento sea tal vez no que desaparezca, pero que sea en una cantidad manejable, que no llegue a colapsar o que no te inutilice en las actividades que tienes todos los días. También tiene que ver el sufrimiento emocional con la dificultad de relacionarse saludablemente interpersonalmente, es decir, tenemos muchas relaciones con diferentes personas, pero no todas son saludables. Hay personas a las que omitimos información, a las que les mentimos, a las que les ocultamos y demás, o que simplemente no nos manifestamos de forma frontal como somos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y demás. Y evidentemente, por último lugar, pues son problemas de salud mental que pueden ser diagnosticados, es decir, enfermedades mentales como tal, y la otra es estados emocionales en los que entramos frecuentemente y no sabemos cómo salir de eso, como la frustración, el enojo, la ira, la tristeza, el miedo, etcétera. Hay muchos elementos en donde estamos en esas emociones frecuentemente por las condiciones personales o ambientales o sociales o familiares en las que estamos orbitando y dando vuelta y que no nos permiten tener un descanso para poder trabajar en ello y poder salir avante y adelante de esas situaciones para no estar presentando un sufrimiento sostenido y crónico que puede manifestarse después en situaciones mucho más complejas.